Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola nuestras voces elevar. Y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola nuestras voces elevar. Y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Gracias, gracias Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias Señor, por haber cumplido hasta aquí. Gracias Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Nuevamente hoy venimos. Nuevamente. Aleluya. Y todos. Sí, Señor. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola nuestras voces elevar.
de su mano, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por haber cumplido hasta aquí. Gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Jesús. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, hermanos, y todo aquel que me pueda oír, que Dios les bendiga y les guarde. Soy la hermana Luisa. Estoy aquí para contarles un testimonio sobre las grandes maravillas que hace el Señor cuando le buscamos y buscamos su guianza, su dirección, y nos rendimos a lo que Él nos dice. Pues resulta que yo tengo una hija, ella se fue para Colombia, dejó su casa en manos de un que se la cuidara un señor que era su expareja. Ella le tenía confianza y se la dejó. Pero ya por ahí a los 2 años de ella haberse ido, empezaron las cuestiones de que el hombre mostró sus colores, como decimos nosotros, y quería quedarse con la casa, que ya eso le pertenecía, y la cosa fue creciendo y creciendo, y hasta que ella vino, ahorita este año vino, para ver cómo arreglaba eso. Entonces, pero aunque la cosa estaba más fuerte todavía, porque ya el hombre estaba dispuesto que esa casa era de él, que le pertenecía por el tiempo que tenía. Pero entonces ella me pide consejo y yo le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza del Señor, qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, en qué nos dirige. Entonces, ella vino aquí a la iglesia, buscó la guianza del Señor y el Señor dio palabra. Y entonces el Señor dijo que Él se encargaba, que lo iba a hacer, pero que le buscáramos de corazón. Entonces hicimos como el Señor nos dijo y nos fuimos a hacer para conversar con el Señor que estaba cuidando la casa. Entonces, cuando llegamos allá, ella, a pesar de lo que había oído, pues ella siente miedo de hablar con él. Yo iba confiada, de verdad que yo confié en la palabra que el Señor le dijo y me fui confiada acompañándola a ella. Entonces, ella me dice, yo tengo tanto miedo de hablar con él porque no sé con qué me va a salir, de que no sé por dónde empezar, cómo entrarle yo a él. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?, me dice ella. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dio palabra y vamos a confiar en lo que Él dijo.
Bueno, llegó el día que pudimos hacerlo, nos sentamos a hablar con él y aquello fue una maravilla completamente porque el hombre no se negó a nada, dijo eso es lo que yo he pensado, yo no estoy aquí para quitarles nada, eso es de ustedes, yo no me voy a meter en nada, así que hagan ustedes con eso como ustedes quieran. Y fue bueno completamente, como el Señor nos dijo que Él lo iba a hacer, que Él se iba a encargar de todo, pues así fue, completamente, fue tan tremendo que hasta un comprador apareció y dijo que si en tiempo de que ellos tienen cosecha, no, la casa no se ha vendido, pues entonces que él la va a comprar en ese tiempo. Entonces el Señor obró prácticamente allí, tal como nos lo dijo, así lo hizo. Entonces, para que el que al menos todavía puede hacer que no crea, bueno, sepa que cuando Dios habla, Él cumple su palabra, siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guiar por Él a lo que Él nos está diciendo que hagamos, y lo hacemos, y Él está ahí para cumplir su palabra. Entonces, que muchas gracias, el Señor les bendiga, y espero que esto les sirva de ayuda a cualquiera que quiera ejercer fe. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Quién es Jesús? Tengo muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos. Le damos la bienvenida al servicio de este programa que ha de salir al aire en este día por gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, el que nos concede la oportunidad, el privilegio de estar aquí nuevamente en este día de pies. ¿Para qué? Para hacer sonar la trompeta, que acuérdense que la trompeta es una voz que va a hablar allí a los corazones del ser humano, del hombre y la mujer que está en el mundo, quizás sumergido en el pecado, pero Dios quiere llamarte la atención, llamar tu atención y rescatarte de la condición en la cual usted puede estar en este día. Tenemos un Dios amoroso, un Dios rico en misericordia. Dice Clemente Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. No hay el amor que usted lo pueda decir se parece a esto o se parece a lo otro. No, déjeme decirle que el amor de Dios es algo infinito, algo insondable, algo que usted no puede expresarlo. Lo puede sentir, lo puede palpar. No se puede. Tiene que entonces seguir algo sobrenatural sobre usted y entender cuál es el amor de Dios, algo que no tiene palabras para expresarlo, pero es Dios en su rica y poderosa bondad para con el ser humano, querer rescatarlo de la condición en el cual se encuentra el ser humano. Sabemos que Dios, como es, vino aquí a la tierra, se hizo carne, se hizo uno semejante a cada uno de nosotros, se vino como un hombre natural aquí sobre la tierra. ¿Para qué? Para Él poder andar con el hombre aquí sobre la tierra. Fíjese el amor tan grande del Dios. Mandar a hacerse un cuerpo, Él mismo, y nacer como un niño allí y crecer como un hombre normal aquí sobre la tierra. ¿Para qué? Para poder sentir al hombre, ver las necesidades, ver lo que Él sentía en su cuerpo, ver el pasar hambre, tener frío, tener calor, tener cansancio, llorar, reír, todas estas cosas. Dios lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para Él sentir nuestras debilidades. Por eso nadie puede pensar que solamente yo sé el dolor que estoy pasando, dice la gente. Yo tengo esta necesidad y yo soy el que estoy sufriendo. No, déjame decirle que hay uno que sufrió más que usted, amigo que me escucha en esta hora. Alguien que llevó toda nuestra culpa, toda nuestra iniquidad la llevó allí en la cruz del Calvario, por amor solamente a cada uno de nosotros. Así que todo el dolor que usted pueda estar pasando, toda la dificultad, toda lucha, toda prueba que usted pueda pasar, Él las pasó ya porque Él experimentó en su cuerpo todas esas necesidades. Por eso Él dice que es el sumo pontífice, el sumo sacerdote, que Él se compadece de nuestras debilidades. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso en esta hora, amados hermanos, es un privilegio nuevamente estar aquí detrás de estas cámaras
llevando su palabra, llevando ese mensaje de salvación, las buenas nuevas, el cual queremos que sea Dios impartiendo esa palabra fina para usted en su corazón, que llegue allí como una espada aguda, fina, finísima, que entre y penetre hasta los tuétanos, porque así es lo que dice su palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada, que toda espada de dos filos. Así que corte lo que tenga que cortar, se tenga que cortar toda raíz de amargura, toda raíz de pecado, toda raíz que tenga de orgullo allí, que corte la palabra allí, lo que tenga que cortar en el ser humano. Así que es Dios entonces obrando como Él quiere, dando a conocer sus secretos, sus misterios, para que le puedan buscar por gracia y bondad de su palabra. Así que, amado hermano, les bendicimos en el nombre del Señor Jesucristo entonces esta preciosa tarde que nos ha concedido a estar aquí nuevamente. Entonces les invitamos que abran conmigo en las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 19, y allí leeremos unos versículos para que podamos entrar entonces en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así que siéntese cómodo, sea en el lugar que usted puede estar, en su vehículo, en su casa, en su trabajo, que esté oyendo o viendo este programa. Entonces le deseamos lo mejor de parte de nuestro Padre Celestial, que tenga revelación para su vida en esta tarde. Así que le invito a leer el capítulo 19 del libro de Lucas, y el tema que vamos a tocar es hablar de ese ser sobrenatural, ese ser amoroso, el cual es Jesús. Aleluya. Porque ¿qué podemos decir? ¿De quién más podemos hablar? Del presidente, del hombre tal que es grande. No, el más grande de todo se llama Jesucristo, el cual tiene que tanto ser en nosotros, nuestros labios, ese nombre glorioso, ese nombre amoroso, el cual es Jesús. Y el tema lo hemos titulado ¿Quién es Jesús? Es el tema que hemos titulado el día de hoy, este tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Entonces, abran conmigo entonces en el libro de Lucas, capítulo 19, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 1, y dice así: Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que les invito, Padre Eterno, a los amigos, a darle una oración al Padre Celestial, al Padre de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo, para que así entonces pongamos este servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y que les invito a orar. Oh Señor Jesús, glorioso eres, Padre Eterno. Santo eres, Padre Eterno. Santo, 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 como dice el Señor,
que cantan los ángeles allá en el cielo, Señor, día y noche, Señor Jesús, alabando y glorificando tu nombre. Pero cosa que los ángeles, Señor, no pueden cantar es la canción de redención, el cual tu pueblo es la que la va a entonar allí, Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando nosotros entonemos esa canción de redención, los ángeles se callarán porque no saben tal canción. Así que es un privilegio, Señor, para el ser humano, el hombre, Señor Jesús, que aunque esté sumergido en el pecado, allí está en un privilegio dado por Dios, que es lo ha tomado como hijo cuando obedece a tu palabra, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu rostro, Señor Jesús, y saber y entender cada una de las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, Padre eterno, como tu pueblo, el cual tú estás, Señor, reuniendo de los 4 puntos cardinales de la tierra, Padre eterno, porque habrá una novia, habrá una esposa, el cual es tu iglesia. Oh Dios de la gloria, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes lugares de este mundo, cada ministro, Señor, cada don que tú has colocado, Señor, en las iglesias, Señor, para perfección de tus santos, Padre eterno. Dale, Señor Jesús, gracias, sabiduría, Señor, para ejercer cada uno de los ministerios, el cual está allí, Señor, colocado en diferentes lugares, Padre eterno. Oh Dios eterno, ayuda, Señor, a los ministros, Señor Jesús, que están llevando tu palabra, los pastores, Padre mío, el cual es el buey de carga, Señor, de cada congregación, Padre eterno. Dale sabiduría a cada uno de ellos, Señor, para que puedan, Señor, apacentar, Señor. Dale alimento, Señor, requerido, Señor, a sus ovejas, Padre eterno. No a las ovejas del hombre que aquí es natural de la tierra, sino al pastor de pastores, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Dios de la gloria, bendice, Señor, cada vida, Señor, en esta preciosa tarde, Señor Jesús, que nos has concedido, Señor, ver y oír, Señor, este programa, Padre eterno, para que ellos puedan también ser edificados juntamente con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, entonces, amado hermano, como dijimos, el tema que hemos tomado entonces en esta tarde, hemos titulado ¿Quién es Jesús? Buena pregunta, muy buena pregunta para esta tarde, para los amigos que quizás por años y años han oído hablar de Jesús, pero no han entendido primeramente y se han interesado en saber quién es Jesús. ¿Ve? Sabemos que en el mundo hay diferentes pensamientos, grupos de gente, el cual muchos quizás no han oído o han leído una Biblia o han oído de Jesús, que es el Dios Todopoderoso, pero hay otros que sí han oído y quizás dan su opinión, dicen, no, yo sabemos es el Hijo de Dios, el Hijo que vino a morir aquí sobre la tierra, pero hasta allí no hay interés alguno en indagar y saber y buscar quién en realidad es Jesús. Entonces vemos ese grupo de gente que está en diferentes lugares de este mundo, millones de millones, podemos decir, en este mundo, el cual está en esa disyuntina, en esa contienda de quién es Jesús o quién es este hombre. Por lo tanto, el interés es cada uno nuestro que tiene que buscar y saber buscar y entender los propósitos para el cual Dios ha venido. Ellos dicen, sí, es el Hijo de Dios, lo que han oído, pero no han indagado. Oyen y dicen y repiten lo que dicen otros, pero más no hay un interés en saber y buscar en realidad quién es Jesús. Por lo tanto, para usted, amigo que me escucha en esta hora, es de sumo cuidado, de sumo interés para su vida, saber y entender quién es Jesús. Así como estaba aquí este hombre, Zaqueo. Zaqueo estaba en el mismo grupo de la gente, como estaba en la misma condición de la gente, que no sabía quién era Jesús. Pero sin duda alguna, él había oído, porque Zaqueo tenía familia. Era un hombre riquísimo, mire, hombre riquísimo, porque era el principal de los publicanos, el hombre que cobraba los impuestos, que el pueblo le tenía rabia, porque lo tendrían de pecador, porque en realidad lo saqueaba con sus impuestos y los despojaba al pueblo por los impuestos. Y así entonces los judíos lo tenían entonces como publicanos, que eran unos pecadores. Pero este hombre, siendo rico, tenía también una familia, sin duda alguna.
quizás tenía esposa, tenía hijos, tenía hermanos, tenía amigos. Y sin duda alguna, allí alguna de estas vidas les hablaron de Jesús, por el propósito al cual Dios había venido en un hombre llamado Jesús. Y habían hablado quizás de las maravillas, los milagros, los prodigios que habían hecho Jesús allí sobre Israel, allí cuando estaba en Israel. Y él quizás no había despertado esta realidad, pero llegó un momento cuando quizás fue allí molestado, o no molestado, vamos a decirlo, sino que fue inquietado por el Espíritu a buscar y indagar quién era aquel hombre, quién era Jesús, porque quizás le llegó el comentario, esta semana o mañana vendrá Jesús aquí a Jericó, como este hombre vivía en Jericó. Y vino el comentario y quizás entonces se interesó, entonces no, yo voy a averiguar quién es este hombre en realidad. Me han hablado muy bien de él, yo voy a averiguar quién es él. Porque a él no le interesaba nada, porque su Dios era la plata, su Dios era los negocios, echar números y sacar cuentas para obtener más dinero. Ese era su Dios, no había otro interés en él. Pero oyó hablar y quizás allí hubo entonces una inquietud en su corazón y entonces pudo ver y buscar entonces el resultado que él quería obtener. Vemos allí lo que dice en las Escrituras cuando vamos al libro de allí, de Lucas 19, y allí dice entonces que este hombre era publicano y rico y procuraba ver a Jesús, quién fuera Jesús, pero no podía por causa de su estatura, por lo pequeño que era. Era el hombre más pequeño de allí de Jericó, enanito. Pero cuando él supo que iba a pasar por allí, lo que intentó hacer fue entonces, quizá él diría, yo sé que yo soy muy pequeño y no lo voy a ver, porque yo quiero saber quién es este hombre y conocerlo. Pero lo que no podía verlo por la multitud de gente, dice que corrió adelante, por donde iba a pasar él, y había un árbol sicomoro, y allí se subió en ese árbol y dijo, aquí sí lo puedo ver claramente, aquí lo puedo visualizar cuando vaya a pasar por aquí. Y eso fue lo que se propuso allí Zaqueo, para ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y entonces cuando iba pasando por allí, por ese lugar, Jesús dice que mira hacia arriba, donde estaba Zaqueo, y le dice, Zaqueo, desciende a prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Allí vemos una gran revelación para este hombre llamado Zaqueo. Quizás si Jesús fuera pasado de largo, que no lo fuera mirado o no lo fuera tomado en cuenta, él no se fuera dado cuenta. Pero cuando él le dijo, miró hacia arriba y me dijo, Zaqueo, desciende, allí este hombre sin duda alguna despertó aquella inquietud que tenía en su corazón allí. Cuando dijo, ¿quién le dijo a este que yo me llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo a este que yo me llamaba de tal nombre para que llamarme así por mi nombre? Allí entonces hubo algo que él le tocó su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba discerniéndose los corazones y discerniendo acá al hombre, porque Dios, ¿quién se le esconde a Dios en cualquier lugar? Nadie. Él conoce todas las cosas en todas, el principio a fin. ¿A dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé tu presencia? Dijo David. Entonces, no había lugar donde esconderse. Y él conoce entonces aún las estrellas, dice, que las llama por nombre. Imagínense, ¿cuánto usted mira para el cielo y ve todas las estrellas? El cielo estrellado completamente, muchos millones de billones, pero él las conoce por su nombre a cada una de ellas. Y más entonces no iba a conocer a Zaqueo cuando le dijo, Zaqueo, desciende pronto. Entonces allí vemos que Zaqueo entonces, movido por esa palabra que le dijo, desciende, que tengo que posar en tu casa, es necesario que pose hoy en tu casa. Allí dice que descendió rápidamente Zaqueo para encontrarse allí con Jesús. Quizás se arrodilló así y le dio reverencia allí, reconociendo que este hombre tenía algo especial, Jesús. Por lo tanto, entonces, la Biblia dice que cuando apareciera el Mesías en la tierra, cuando llegara, la profecía de Isaías, que todo monte sería bajado
y todo monte alto sería bajado, y el que estaba abajo sería levantado, y todo monte áspero sería allanado. Así que lo altivo, los que se creían grandes, los prepotentes, los ricos, que porque no lo toca porque tenían mucha plata, eso iban a bajarse. Y allí entonces estaba cumpliéndose esa escritura con Zaqueo. Él se creía, aunque era muy pequeño de estatura, pero se creía muy grande porque era publicano, el jefe de los publicanos, el manda más, y el hombre que tenía más plata, porque tenía plata en realidad, porque era rico, dice la escritura. Pero allí cuando se encontró con esa persona de quién era Jesús, que supo entender él, allí entonces se bajó a su nivel. Y allí entonces Jesús pudo hablar entonces con él. Allí dice entonces el versículo 5 dice, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira el gozo que tenía Zaqueo ahora. Versículo 7, y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Mire las murmuraciones del hombre natural, el hombre carnal que no entiende las cosas espirituales, que no sabe y no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo puede murmurar y caer en el pecado, en el error, cuando no puede entender? Por lo tanto, amado hermano, la palabra nos enseña que si mal pensaste, pon el dedo en tu boca para que no salga aquella palabra, porque la murmuración es pecado, es sinónimo de que el diablo esté usándolo usted como instrumento para vociferar palabras que no debe. Entonces, ahí estaban los murmuradores que no dejan de estar en el día de hoy igualmente. Como estuvo ayer al principio murmurando, hoy murmuran igualmente de las cosas espirituales de Dios cuando no las conocen y no pueden comprenderlas. Por lo tanto, entonces, estaban aquellos murmuradores diciendo, ¿cómo es posible que este hombre que se dice santo y que hijo de Dios, quizás decían ellos, y se va a entrar en la casa de un pecador, el cual era Zaqueo? Porque le dijo que iba a posar en la casa de él. Así que murmuraban allí aquellos hombres. Pero entonces Zaqueo, dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con él 4 tantos. Imagínense, ¿qué significa allí? Este hombre se estaba poniendo a cuenta con Jesús. Ya estaba identificándose y sabiendo y entendiendo que ya quién era Jesús. Y entonces ahora quería ponerse a cuentas, tanto con él, que era el Dios Todopoderoso, y ponerse a cuenta con todos los hombres. Es lo que manda nuestro Padre Celestial, que tengamos paz con todos los hombres mientras andemos aquí en el camino. Porque si usted está bravo con su hermano, si usted está peleado con cualquier persona que Dios hizo a imagen y semejanza, cada ser humano a imagen de Dios los hizo, entonces usted está peleando nada menos con una imagen de Dios. Y entonces cuando usted no ve a Dios en su hermano, allí entonces usted está errado, usted ya está haciendo pecado, porque está viendo a un hombre, a una persona, a una hermana, y no está viendo a Dios, sino la carne allí que está delante de usted, el velo de carne, la personalidad, pero no está viendo a Dios, y por lo tanto entonces está fallando. Y si usted no entonces ha tenido contienda, pelea o ha hablado mal de su hermano, entonces allí usted tiene que ponerse a cuenta. Y esto es lo que allí llamaba entonces Zaqueo la atención de sí mismo. Ahora, si yo he defraudado a alguien, yo lo voy a devolver 4 veces más. Si yo le he robado a alguien, le he quitado algo a alguien, yo lo voy a devolver 4 veces más, dijo Zaqueo. ¿Por qué? Quería ponerse a cuenta. Y es lo que Dios requiere del hombre y de la mujer, ponerse a cuenta. Pero sin embargo allí estaban los murmuradores,
diciendo, este hombre entró allí a esa casa de esos pecadores. Ahora, vemos allí lo siguiente, ellos lo conocían, ellos sabían las cosas, milagros que había hecho el Señor con ellos. Y estaban los milagros en el caminar de Jesús, pero no entendían y no sabían los propósitos de nuestro Padre Celestial. Ahora allí Zaqueo, poniéndose cuenta, allí entonces le dijo, devuelve 4 veces al que he defraudado. Y Jesús entonces allí le dijo, el versículo 9, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Era necesario entonces que Jesús pasara por allí, por Jericó, porque era un hijo de Abraham, aunque estaba descarriado, estaba apartado, estaba haciendo lo equivocado, cobrando los impuestos allí, dejando limpio al pueblo que estaba haciendo lo malo, pero allí entonces le tocó entonces la llegada para que él entendiera quién era Jesús. Y en ese caso entonces vemos que Zaqueo lo tomó muy en serio, se puso a cuenta, le iba a devolver 4 veces más al que le había robado o al que le había faltado. Si le faltó, tenía que pedirle perdón, porque tenía que disculparse. Y así es lo que nos manda el Señor, a estar en paz entonces con todos los hombres. Y allí entonces el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amigo que me escuchas en esta hora, amigo, hermano, si tú estás quizás peleado con tu hermano, si tú estás disgustado con tu familia, es hora entonces que tú te pongas a cuenta, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. A ti, amigo, que quizás no has conocido al Señor, no has conocido quién es Jesús, es la hora que en esta hora empieces a meditar y que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y puedas usted buscar allí en lo secreto, en su cámara oculto allí, en oración, a ese rostro manso y humilde, el cual es de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted a Dios en cada momento de su vida, en su hermano, en su familia, a cada persona que usted pueda ver con el amor de Dios, usted lo amará y aborrecerá entonces el pecado, lo apartará y se pondrá entonces en línea a cuenta con nuestro Padre Celestial. Así como se puso Zaqueo, porque él estaba mal, que él pensaba que estaba ganándose el mundo, estaba allí luchando contra el mundo y ganándoselo, conquistándolo, pero estaba mal con Dios. Allí le llegó el día de la salvación y allí entonces no lo desperdició, sino que lo aprovechó y se despojó de lo que tenía que despojarse, porque es lo que nos manda Dios, a despojarnos. Todos traemos muchas ideas del mundo cuando llegamos a los pies del Señor, ideas humanas, ideas erradas, que uno pensaba que estaban haciendo lo correcto, pero resulta que el Señor dice, despójate, quítate eso, quítate esas malas palabras, quítate la amargura, quítate la malicia. Todas esas cosas tenían que despojar entonces de esas cosas para que entonces camináramos bien con el Señor. Y así saber y entender quién es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no fue así. Podemos ver otro relato allí en la Biblia, en Lucas 18, que no fue así con el joven rico. Este joven sí conocía a Jesús, porque él llegó, dice que él era un principal de los fariseos, era un principal, el cual era este joven, conocía las leyes a diestra y a siniestra, porque él llegó y se postró de una vez y le pidió al Señor de una vez a Jesús, le dijo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Una petición muy buena que estaba diciendo aquel hombre, todo lo contrario a Zaqueo. ¿Por qué causa? Zaqueo no lo buscó así de una vez, sino que él se interesó fue en saber y en buscar y entender quién era Jesús. Quería conocerlo, pero este hombre lo conocía, el joven rico. Y aquí entonces este joven rico se postró delante de él y allí entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer maestro bueno, qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es uno y es Dios?
Ahora, ¿sabe los mandamientos? Le dijo el Señor. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le citó una parte de los mandamientos, y aquel joven la respuesta fue, sí, los conozco de mi juventud, desde mi mocedad los he guardado. Y dice la Biblia que el Señor amó a aquel hombre porque estaba hablando con sinceridad en su corazón, de su corazón, porque sí conocía los mandamientos, pero ahora la respuesta para aquel hombre lo que le estaba pidiendo, que era obtener la vida eterna. Y allí entonces le dijo, bueno, te falta una cosa. Y quizás este hombre alegre allí, gozoso, le dijo, sí, maestro, dime, qué cosa me falta? Era una cosita que le faltaba. Y ahí estaba entonces a la expectativa, ¿qué le iba a decir el Señor? ¿Qué le faltaba para obtener la vida eterna? Imagínense. Una cosita para obtener la vida eterna. ¿Qué tal el Señor te dice esta hora? Te falta una cosa, hermano. Te falta una cosa, hermana, para obtener la vida eterna. Quizá usted está en la misma incógnita también. ¿Qué me faltará? ¿Qué me faltará para obtener la vida eterna? Allí está entonces, cuando él le dijo a este muchacho, entonces, vende todo lo que tienes, da a los pobres, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué significaba esa? Despójate de tus creencias, despójate de lo que has aprendido en los seminarios, en la teología, despójate de todas esas cosas y ven en la sencillez, en la humildad, y yo te enseñaré. Entonces, allí estaba el Señor dándole a conocer a este joven lo que tenía que hacer. Vender los bienes que tenía, pues tenía mucho dinero, mucha plata, pues era un hombre rico, igual que Zaqueo. Pero este hombre dice que se entristeció mucho porque tenía mucho dinero y dio la media vuelta y se marchó. Imagínense, vea usted estos dos relatos, uno diferente al otro. Uno, Zaqueo, no lo conocía, lo conoció y se dio a despojarse por sí mismo. No espero que se lo dijera, sino que él mismo se despojó. Él mismo dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto, y ahora tú eres mi Dios. ¿Ve usted? Ahora, pero este hombre rico, hablando del joven rico, a él dijo entonces que yo no me he despojado de mi plata, yo me he embromado mucho, yo me he quemado las pestañas, esta es la herencia que me dio mi padre, quizás dijo, pero yo no me voy a vender para seguir a Jesús, para seguirlo, que me ofrece Él. Veo que andes caminando, no tiene ni siquiera un camellito, un burrito, no tiene nada. Entonces, ¿qué me va a ofrecer? Es quizás los pensamientos que vendrían a su mente. Allí el enemigo metiéndole saeta, no, vas a despojarte de todo. Allí entonces dio la media vuelta y se marchó. Despreció la vida eterna, cosa que no hizo entonces Zaqueo. ¿Ve usted? Las dos cosas diferentes una que la otra. La enseñanza que Dios nos da a través de la Escritura para que nosotros tomemos como instrucción, como enseñanza, para que no hagamos las cosas erradas, lo cual hicieron aquellos personajes del pasado. Acuérdense que la Biblia es un tipo perfecto, una sombra de lo que va a ser la realidad en el día de hoy. Dios entonces, su gran misericordia, presentándole el plan por parábola y como él decía, revelándosele al hombre para que le conociesen y le buscasen de todo corazón. Y es lo que Dios desea para el ser humano. Ahora, este hombre, hablando del joven rico, despreció la vida eterna, aunque él la despreció y se fue y se hizo más rico todavía, pues la Biblia habla que este hombre, la heredad, habla de una parábola, Señor, de la heredad de un hombre rico, dice que tenía bienes hasta mucho, pero dice que se puso a pensar y a meditar, dijo, tengo muchos bienes para muchos años, así que voy a derribar este alfolí y voy a hacerlo más grande, porque tengo muchos bienes para vivir por muchos años, así que voy a beber, voy a gozar, voy a disfrutar, voy a deleitarme, y aún decía que iba a seguir viviendo para no trabajar más. Pero allí venía entonces la palabra de Dios.
cuando hubo el rechazo, ahora venía la sentencia. Necio, ahora vuelven a pedir, esta noche vuelven a pedir tu alma. Lo que has aparejado, ¿de quién será? ¿Ve? Allí estaba entonces ya Dios dando la sentencia a aquel personaje, el joven rico, por causa que había rechazado la vida eterna. Y ahora venía entonces a morir en este cuerpo y ahora la sentencia para el lugar donde iba a estar. Vemos que este hombre aparece entonces que dice que desde el infierno abrió sus ojos y vio en el lugar el cual estaba, que era ese lugar de tormento. Así que vemos esos dos casos, el joven rico y aquí a Zaqueo, el cual escogió la parte mejor, la parte más buena. ¿Cuál? Aunque era rico, pero él dijo, yo me voy a despojar de la mitad de mis bienes, yo voy a darle a los pobres, que era, iba a hacer buenas obras. Dios, no es que las obras lo van a hacer salvos, no, las obras van acompañadas con la misma fe de la salvación, porque por fe es que somos salvos. Las obras no lo van a salvar a usted, no, que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer hospitales, voy a hacer clínicas, voy a hacer todo esto para ayudar a los pobres. No, eso está muy bueno, está bien que lo haga, pero no ponga su confianza en eso, ponga su confianza y vea quién es Jesús. Ponga la confianza en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que lo puede salvar de la condenación el cual está en el mundo en el día de hoy. Así que usted con Dios, usted con Jesús, cuando Dios se le revele a su corazón. Así que vemos esos dos entonces relatos allí claramente, del joven rico y de este hombre Zaqueo. Dos cosas diferentes una que otra. Ahora, el Señor Jesús vino conforme a lo que estaba escrito de Él, conforme a la Biblia. Dios no dejó pasar nada por alto. Conforme habían hablado los profetas desde la antigüedad, desde el principio de la creación de Dios al mundo, de la creación del mundo, habían hablado los profetas de Jesús, de ese mediador entre Dios y los hombres, de ese redentor semejante a nosotros que vendría. Y Dios cumplió, o sea, Jesús cumplió cada uno de los requisitos y cumpliendo cada uno de los pasos que estaban escritos de Él. Porque allí en Lucas capítulo 16 dice la Biblia que Él cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista se fue al desierto y allí fue tentado por el diablo. Luego, pasando 40 días y 40 noches, allí entonces vino luego de la tentación en el desierto, en la pelea, la contienda con Satanás allí entonces vino a Nazaret, donde fue criado. ¿Ve? Y allí dice que entró a la sinagoga en el día sábado y allí le fue dado un escrito, un rollo, el cual el sacerdote se lo pasó a Jesús para que lo leyera. Y allí él leyendo ese manuscrito, ese rollo que le pasó al sacerdote, estaba escrito allí y él empezó entonces a decir: el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir la cárcel a los presos, para abrir los ojos a los ciegos y para pregonar el año agradable del Señor. Y allí dice la Biblia que enrollando el libro se sentó y todos los ojos estaban puestos ¿en quién? En Jesús. La gente que estaban allí estaban mirando fijamente a Jesús, pero él llegó y se sentó tranquilamente después que enrolló el pergamino allí y se lo entregó al ministro. Y luego allí, viendo allí, entonces el Señor les dijo esta palabra: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. ¿Y qué dice la gente de la Biblia que pasó allí? ¿Se gozaron aquella gente porque estaban viendo el cumplimiento? No, déjeme decirle, no lo vieron, porque fue la sencillez, la simplicidad en que vino nuestro Padre Celestial aquí a la tierra. Ellos no estaban viendo que era el cumplimiento de la Escritura, sino todo lo contrario. Dijeron, pues si este es Jesús, este lo conocemos nosotros, conocemos a su padre, a María y a José, el cual
han vivido aquí en Nazaret por muchos años y conocemos quizás su currículo, conocemos su vida, sí, lo conocían porque él se había criado allí en Nazaret. No dice la Biblia que no hay profeta con honra en su tierra. Entonces, como lo conocían, que era el hijo del carpintero, el hijo de María, y conocían quizás cómo había venido Jesús, cómo la condición, quizás le habían llegado comentarios a la gente allí que no, este vino y la mamá María salió embarazada y estando comprometida con José. María era una jovencita, como aproximadamente de 16 años, pero José era un hombre ya viudo de 40 años ya, pero se había comprometido con María. Pero en ese lapso, la Escritura decía que una virgen concebiría, era la promesa, que decía que una virgen concebiría y pariría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Era la Escritura que estaba profetizada. Había hablado muchos años atrás a través de un profeta Isaías. Pero allí quizá había muchas mujeres, muchas doncellas esperando ese cumplimiento y quizás los reyes, los palacios, los sacerdotes tenían sus hijas allí preparadas para que cuando se cumpliera esa palabra, pero habían pasado muchos años. Pero había llegado el cumplimiento de la palabra y allí entonces Jesús apareció, dado por el Espíritu Santo, haciéndole sombra a María. Pero la que no sabía la gente era que el Espíritu Santo que lo había engendrado. Y cosa que ellos quizás pensaban, no, esto fue que tuvo relaciones con otro hombre y después se casó con José, pero este es un hijo ilegítimo, pensarían ellos. Pero eran los pensamientos de la gente que conocían a María y conocían a Jesús y conocían a José. Pero lo que no entendían ellos, ¿quién era Jesús en realidad? Sabían que se llamaba Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Y es lo que no puede pasarlo por alto, usted amigo que me escucha en esta hora. No puede pasarte por alto y que tú puedas entender en esta hora quién es Jesús. En el mundo sabemos que hay muchas ideas, muchos pensamientos de esto, del otro, quién es, cómo es, pero déjeme decirle que la Biblia dice que los que mueren sin ley serán juzgados sin ley, y los que mueren por la ley serán juzgados por la ley, y los que mueren aquí, de este lado, de la gracia al cual estamos ya, que es toda la palabra en su plenitud, serán juzgados por toda la palabra de la plenitud, que es mismo Jesucristo, que es el que va a juzgar todas las cosas. Ahora, la conciencia del ser humano va a dar testimonio de acusarse o de excusarse. ¿Ve usted? O sea que no hay ningún medio cómo escaparse, que no, a mí no me dijeron nada, no. La conciencia te va a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que rechazaste y lo que no rechazaste. Entonces, todo Dios lo hace a la perfección como Él solamente lo sabe hacer, como Dios, como el Creador que es. ¿Quién es Jesús? Por eso es el tema. ¿Quién es Jesús? Para que usted vaya indagando y tomando, entonces, allí metiéndolo a su corazón, metiéndolo a la computadora, para que usted vea quién es Jesús. Le dijimos que cuando Él se sentó, entonces, y Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Allí entonces ellos no aplaudieron, sino que antes se enojaron allí en sus corazones y sacaron a Jesús empujones de la sinagoga. ¿Y quién se cree? Y ahora que es ha venido a abrir los ojos a los ciegos, ahora que va a venir a abrir la casa a los presos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, que el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, allí erraron mucha gente. ¿Por qué? Era la simplicidad. ¿Quién era Jesús? No lo sabían. Y lo sacaron hacia afuera y lo querían entonces tirar por un despeñadero, o sea, por un barranco para matarlo. Pero allí dice la Biblia que se les escapó, o sea, se les veló y no supieron dónde estaba Jesús, porque era nuestro Padre Celestial y no podía hacerlo, no podían desbarrancarlo porque no había llegado el cumplimiento todavía de perecer, sino hasta que llegara a la cruz a dar la sangre, a dar su vida por usted y por mí allí en el Calvario. Ahora, por eso la importancia de hoy, si hoy ha llegado la salvación a tu casa, conoce y entiende quién
es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no le creyeron entonces al Señor Jesús. No le creyeron lo que él dijo. ¿Por qué? Porque ellos conocían entonces quién era allí Jesús, quién era el hijo de María, el hijo del carpintero, y tenían sus ciertas ideas. Por eso lo pasaron por alto, muy lejos de sus mentes. Así que no vino conforme ellos esperaban. Ellos esperaban que el Mesías tenía que venir de este modelo, de este tipo, de esta forma, que hombre fuerte con una espada a pelear con los guerreros allí y que echar todos los soldados allí de fuera de la ciudad. Eso es lo que pensarían ellos, pero Dios les jugó entonces lo que él sabe hacer. Les hizo le jugó otra, vino por otra situación, otra parte, que lo que menos pensaban ellos era venir así de esa manera que él vino, tan humilde y tan sencillo. Dice allí en el libro de Malaquías, capítulo 3, cómo lo narró Malaquías, la forma que iba a ser el profeta. El último profeta de la antigüedad fue Malaquías. Y él lo había narrado de esta manera, cómo iba a venir entonces Jesús. Y quién iba a ser el que lo iba a enseñar, quién lo iba a mostrar, lo iba a dar a conocer, el cual tenía que ser un mensajero, otro profeta, el cual era Juan el Bautista. Pero mire lo que, aquí no dice que Juan iba a llamarse Juan, no, sino dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ve? O sea que iba a mandar un mensajero primero, alguien, una trompeta que sonara y dijera, aquí está el Mesías, aquí está el Señor, aquí está el Redentor semejante a nosotros. Entonces era el mensajero, un profeta, un hombre que Dios había preparado para traerlo, pero no decía, epa, va a venir, se va a llamar Juan, ¿sabes? Juan el Bautista, para que sepan que va a venir el mensajero. Y el Mesías se va a llamar Jesús. No, jamás dijo eso el Señor. No reveló nombre. ¿Por qué? Todas las cosas son misteriosas del Señor. Todas las cosas tienen que conocerse por revelación divina del Espíritu Santo. Así que he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí estaba esta escritura, este versículo, el cual decía que él iba a venir al templo, y quizás yo lo esperaba, no, él tiene que nacer es aquí, tiene que venir, bajar del cielo, tiene que venir, llegar aquí derechito, pensar los pensamientos de los sacerdotes, él va a venir aquí al templo. Dice el versículo 2, y ¿a quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadora, de lavadores. Allí entonces ellos pensaban, no, que este Mesías va a ser un fuerte y va a arrasar con todos estos romanos. Va a sacar todo el pecado fuera, los va a echar fuera y nos va a entregar entonces a Jerusalén, nuestra tierra. Aquí Israel viviremos en paz. Entonces, esperaba entonces era un gran guerrero, un rey guerrero para que acabaran con todos los malos de una vez. Pero allí el Señor vino entonces de una parte, de una forma muy humilde, muy sencilla, el cual cuando tuvo que entonces ser engendrado en María, la mujer viviendo allá en Betel, allá en Judá, Betel de Judá, allí vivía María. Entonces, allí estaba entonces el Señor haciéndole sombra a María y escogiéndola para ese propósito, el cual nadie entonces sabía ese propósito de Dios, sino María y José, a quien fue que se les reveló a cada uno de ellos. Pero entonces vemos allí que ellos no esperaban que llegara de esa forma. Aún cuando María tuvo entonces que dar a luz, tuvo que quitar entonces
una cueva prestada porque no había mesón en el lugar, no había una habitación para ellos allí donde iba a dar a luz María, sino tuvo entonces que quitar José una cueva prestada donde estaba allí un establo, donde estaban los animales, y allí entonces fue que María dio a luz. Y sus pañales fueron quizás los trapos que ponían allí en los yugos de los animales de carga. Y allí fue los pañales que usó. No usó pañales Hughley, pañales Johnson, no. Fueron trapos viejos allí que usaron allí porque quizás no tenían nada. Pero el Dios de la gloria, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, no tenía un pañal, no tenía nada. Porque la Biblia dice que aún cuando él estaba predicando, él dijo, la gente le decían, yo te seguiremos. Él dijo, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Ves? Pero era algo que la sencillez, la simplicidad, que a muchos les pasó por alto, porque Dios hace las cosas tan simple y tan sencilla, pero Él en la grandeza es la grandeza de Dios, y hace simple. Allí entonces la gente lo esperaban de esa forma, un guerrero sobrenatural allí, pero les apareció entonces como un bebé, como un niño, y nacido en una ciudad pobre, en una mujer humilde, un hombre carpintero, y no en ningún hombre de la sociedad, que quizás lo esperaban en ese día. Había muchas vírgenes, sí, pero él escogió una, y fue a María. ¿Ve usted? Allí entonces les pasó por alto esa gran persona, el cual fue el Señor Jesucristo, que apareció allí y les dijo a lo que él venía, y así no lo conocieron. Lo que le querían entonces era despeñar para matarlo, porque ellos habían conocido el barrio donde habían nacido, el carpintero José, su padre, y María. Bueno, lo crió pues no era el padre, era nuestro Dios, el Espíritu Santo. A Dios y todo, por eso dice que a Dios y todos sus secretos se conocen entonces por revelación del Espíritu Santo. Es la única forma de entenderlo y conocer a Dios, por la revelación. Si el Señor no hubiera mirado a Zaqueo allá en el árbol, tampoco nos se lo hubiera revelado, porque esa fue la gran revelación que tuvo Zaqueo cuando el Señor lo miró y dijo, desciende, Zaqueo. Entonces, llamarlo allí, le fue revelado a Zaqueo en su corazón que él lo conocía, porque quizás vino un pensamiento. El diablo es tan astuto para poner pensamientos al hombre. No, este fue que le dijeron, este fue que adivinó, pero no. Allí estaba un hombre que tenía el corazón dispuesto porque había un interés en él. Y es lo que tiene el hombre que hacer en el día de hoy, interesarse, saber interesarse en las cosas del Señor. Así como él tuvo ya en Zaqueo ese interés de ver y entender a ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y fíjense lo dificultoso que aún los discípulos vemos esa parte que podemos que lo que es saber y entender las cosas de Dios por revelación. Aún los discípulos le preguntaron a Jesús que una incógnita ellos tenían en su corazón cuando Dios se reunió, o sea, Jesús se reunió con los discípulos y ellos tenían una incógnita allí en su mente, en sus corazones, y le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esa era la pregunta que tenían ellos en su mente. Y allí claramente el Señor les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, ese es Mateo 10, versículo 10. Mateo 17, versículo 10. A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Le estaba hablando el Señor allí a futuro, a tiempo adelante. No está hablando de tiempo presente ni tiempo pasado, sino tiempo futuro le está hablando. A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Estaba hablándole de Elías, del Malaquías, que el Malaquías había hablado de Elías, capítulo 4. Viendo una cosa aquí, que Elías 3 no es igual que Malaquías 3, que es el mismo Elías. ¿Por qué causa? Porque él le dice, a la verdad vendrá primero Elías y restaurará todas las cosas. ¿Por qué causa?
porque el versículo que sigue, el 11, dice, y a la verdad Elías ya vino, y antes hicieron con él todo lo que quisieron, y no le conociste, dijo el Señor. O sea, y ellos allí entendieron en sus corazones que les estaba hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no llamaba Juan el Bautista, no llamaba Elías. Pero resulta que él tenía el espíritu de Elías, tisbita, de allá del pasado, y que Dios lo usó. Ese espíritu posó en Juan el Bautista e hizo las obras que hizo Juan Elías. Y, o sea, o no las obras, sino que pues, Juan no hizo obras, sino que eso fue predicar y traer el mensaje que iba a presentar al Señor. Esa fue su comisión para ese día. Pero era el mismo espíritu de Elías tisbita que estaba posando en él. Pero él no se llamaba Elías, se llamaba Juan el Bautista. Y a ellos se les pasó por alto. Quizás ellos pensaban en su corazón, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? Si nosotros comimos con él, él nos bautizó en el río Jordán por perdón de los pecados y oímos muchas predicaciones de él y sabían que él era un profeta, pero no nos dimos cuenta que él era el Elías. O sea, allí estaba la incógnita de los discípulos. Imagínate, usted vea que todo tiene que venir por revelación y a su tiempo que Dios lo ha determinado para mostrarlo. Ellos no supieron. O sea, Elías, que era Juan el Bautista, había venido, ya habían hecho con él lo que quisieron y lo mataron y ni de cuenta se dieron que era el Elías que Dios había prometido para ese tiempo. ¿A través de qué? De un profeta llamado Malaquías, capítulo 3. Ahora, el Elías primero que Dios le dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, que el mismo espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, pero posando ahora, después que había partido este Elías, que estaba 400 años antes que profetizó de Juan el Bautista, él había entonces ya profetizado también del Elías venidero, del Elías que vendría al final del tiempo, este día que estamos viviendo en el día de hoy. Jesús le estaba hablando de Malaquías 4:5, el cual dice, he aquí yo envío Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Entiendes? Entonces, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Estaba allí claramente diciéndole, hablándole prácticamente, hablándole a futuro, hablándole pasado, pero ellos, los discípulos, no estaban viendo el presente que estaba allí delante de él. Aún no, ellos, los discípulos, no habían reconocido en realidad quién era Jesús. ¿Por qué causa? Porque se les había pasado por alto a Juan el Bautista, que había sido su pastor en el pasado, o sea, quizás meses o años atrás, y no estaban viendo entonces el presente. Por eso el Señor nos llama a vivir y reconocer el tiempo que estamos viviendo, vivir el presente, que no se le pase nada por alto, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Vive usted el presente, no mire usted el pasado, no mire usted el futuro, no que yo sí era, yo cuando estaba allá, no, mire el presente, vive el presente, el yo soy en el día de hoy, porque Dios es un Dios presente. Dios estaba con los discípulos allí, pero ellos no lo podían todavía ver quién era Jesús, no reconocían todavía quién era Jesús, aunque lo estaban siguiendo, estaban siendo enseñados por Jesús, pero no sabían todavía en realidad quién era Jesús. Ahora vemos esa parte que es lo que a cada uno, cada hombre, cada mujer es la que tiene que competirle esa comisión de buscar, indagar, averiguar y escudriñar, porque es lo que nos manda el Señor. Escudriña las Escrituras porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, digo el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves? Entonces, Dios en su gran misericordia nos hace entonces que busquemos y entendamos cada propósito que el cual Dios ha hecho para que el hombre pueda ser salvo. Allí salvó a aquel hombre rico, publicano, pecador, como decían la gente, pero para Dios era un hijo de Abraham que estaba apartado, que estaba descaminado, porque dice que nos descarriamos como ovejas, cada uno cogió por su camino. Y hay caminos que al hombre le parecen buenos,
esto es maravilloso, pero al final son caminos de muerte, el cual uno de los que vemos allí, que el camino que tomó equivocado, que rechazó la vida eterna, fue este hombre, el joven rico, el cual no lo hizo Zaqueo. Zaqueo se despojó, pero este hombre, el joven rico, no se quiso despojar y por lo tanto entonces hasta el sol de hoy podemos ver que está allí en ese lugar de tormento esperando un juicio, el juicio del día final, el cual vendrá un día de esto, no muy lejano porque ya estamos cerca de ese día. Entonces déjeme decirle que allí entonces la revelación que estaba allí dándole el Señor Jesús a cada uno de sus discípulos en cuanto a la pregunta que le hicieron, ¿por qué Elías vendrá? Porque dicen los escribas que Elías tiene que venir primero antes de que Elías venga primero. Y él le dijo, sí, es necesario que venga y restaure todas las cosas. Porque si no viene Elías a restaurar las cosas antes que este mundo vaya a ser acabado, entonces ninguna carne se salvará. ¿Por qué causa? Porque dice, no sea que venga yo y con destrucción hiera la tierra. Entonces, Dios tiene que enviar entonces el mensajero, tiene que enviar entonces ese Elías que iba entonces a convertir los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, el cual es llevarnos a la fe apostólica, imagínense, a la fe de los padres, que esa iglesia que en el día de hoy se está levantando, entonces tiene que ser como aquellos hombres del pasado, hombres de fe, de los apóstoles, el cual cayó aquella manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor le estaba advirtiendo la hora que tenía que venir en el futuro, esta hora. Ahora, el pasado ya había pasado. Elías a Juan el Bautista lo habían ya degollado, le habían quitado la cabeza, le habían hablado todo mal que pudieron hablar de él y no le conociste, dijo el Señor, le dijo a sus discípulos allí. Y nadie lo conoció, sino que Él se los reveló en ese día que ellos le preguntaron. Allí ellos entendieron que hablaba entonces de Jesús, de ese gran profeta, el cual Dios le estaba hablando a ellos allí en su corazón. Por eso, amados hermanos, es muy importante entonces conocer y entender los misterios, los secretos de nuestro Padre Celestial que tiene para cada uno de nosotros en este día. Esos misterios y que usted que no conoce a Jesús, entonces le conozca, porque Él es aquel Elías que había de venir, dijo el Señor. En desde el día que Juan dice allí en Mateo capítulo 11, de cierto os digo que os se levantarán, o vamos a hablar del capítulo 11, versículo 7, hablando de Juan el Bautista. El Señor dice allí, e ido ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en la casa de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así entonces, hablando de Juan el Bautista, el profeta, y dice el versículo 14, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. ¿Ve? Si queréis recibirlo, bueno, él es aquel Elías que tenéis que recibir. O sea, no hay honra, no hay profeta sin honra en el lugar, pues. Como dijo el Señor, que no le conocieron allá en Nazaret, ni aún sus propios hermanos le creían que él era el Hijo de Dios.
Ahora, si pasaron por alto a Jesús, al Hijo de Dios, imagínense cuánto más no pasaron a Juan el Bautista por alto. Allá no lo pudieron ver, porque llegó él como Juan el Bautista, el profeta, y era el Elías prometido que había de venir, el que tenían que recibir, tenían que tomar la palabra que él estaba predicando, que él estaba diciendo, porque él vino a bautizarlo en agua para perdón de los pecados. Por lo tanto, les pasó por alto, igual como les pasó por alto a Jesús, aquellos que los rechazaron. Así que vemos que a Zaqueo, en su día, él con esa incógnita que estaba en su mente y esa inquietud en su corazón, él sí no lo pudo pasar por alto. Él tomó su parte y allí de una vez tomó decisión de una vez y dijo, bueno, aquí yo me despojo de la mitad de mis bienes, los reparto a los pobres y allí entonces el que le he faltado, lo que le he hecho mal, que he robado, que he mentido, bueno, me disculpo con ellos y le devuelvo 4 veces más lo que les he quitado. Así que era ponerse a cuenta, y es lo que te llama entonces el Señor en esta hora, ponerte a cuenta con el Señor y ponerte a cuenta con tus hermanos, ponerte a cuenta con tu vecino, con aquel que tú le has faltado, o aún aquellos que quizás no te han faltado, pero están enojados contigo, por X razones, vaya a él y pide entonces disculpa y pida perdón para que estés a cuenta con todos los hombres aquí sobre la tierra. Porque si tú no perdonas a los hombres vuestras faltas, tampoco vuestro Padre os perdonará, es lo que dice la palabra. Así que la palabra está dicha, allí correrá, y si usted la recibió, y usted entenderá entonces y indagará quién es Jesús. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos da, Señor, estar aquí, Señor, llevando tu santa y bendita palabra, Padre eterno. Te pedimos, Señor, para cada uno de las vidas que la han recibido, Señor, que la han aceptado, Señor, en sus corazones, y que tú les has hablado, Padre eterno, que sea usted entonces lidiando con cada uno de ellos y dándole más revelación por su Espíritu Santo, Padre eterno. Ayuda a cada alma, a cada vida, Señor, que está allí, Señor, en esa interrogante, Padre eterno, todavía diciendo quién será, cómo será, cuál será el Dios. Oh Padre eterno, revélate, Padre eterno, para que ellos puedan también buscar de tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Y sea usted, Señor, ayudando a aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo, Señor, por diferentes necesidades, Señor. Dele, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta, en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a sus corazones. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, damos entonces la invitación, hacemos esta tarde para que mañana Dios mediante estén atentos nuevamente a una nueva predicación de cada uno de mis hermanos que puedan pararse aquí en este lugar para hablar su palabra. En que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.